Muy buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, a los medios por dedicarnos estos ratitos que les pedimos para informar pues, acerca de distintos aspectos que nos preocupan de la actividad económica en general y sobre todo, y en este caso, la fiscalidad de nuestra región de Murcia. Muchas gracias también a los compañeros del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, a Rubén Jimeno y a Raquel Jurado, que nos acompañan en la lejanía y con los que hemos tenido algún problema de voz, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible para que los medios audiovisuales puedan captarlo, y si no, pues nosotros, María José Portillo, que ya aprovecho ya para decir que nos acompaña esta mañana, responsable del área fiscal del Colegio de Economistas de la región de Murcia, entre otros muchos cargos que tiene, bueno, pues intentaremos hacerlo más factible para ellos. Como hay otras personas que están conectados en online, vamos a intentar empezar pronto, para también nuestro objetivo es que en 25 minutos podamos exponer las grandes conclusiones. Si les parece, lo que vamos a hacer hoy es presentarles un comparativo de la región de Murcia con el resto de las autonomías, derivado de un informe que se hace anualmente, que es el panorama de la fiscalidad autonómica y foral este año referido a 2023. Cuando decimos 2023 estamos refiriéndonos lógicamente a recaudaciones del año anterior. Especificar que estos datos son a noviembre de 2022 y estamos refiriéndonos a normativa que efectivamente va a estar en vigor para el 2023. El primer cuadro que ven, y vamos a empezar hablando de recaudación, esa parte me la han asignado a mí. Luego hablaremos de impuestos propios, que lo hará la profesora Portillo. Luego hablaremos de tendencias y novedades, en este caso será Rubén Jimeno el que nos lo comentará, y terminaremos con unos ejemplos y será Raquel la que nos hablará de ellos, de esos ejemplos, ¿no? Como les decía, vamos a empezar hablando de recaudación y muy rápidamente lo que les vamos a exponer es pues lo que ha pasado, ¿no?, en la recaudación este año. Sabemos todos que la recaudación ha sido muy importante. Y como muestra el cuadro, el año 2021 se logran ingresos de renta por 94.546 millones de euros, casi un 7% más que el 2020, y lo que es más significativo, más de un 8% respecto al 2019. Por cuarta vez se recauda mucho más. Seguimos batiendo récords. Evidentemente, luego hablaremos si esto se debe más al efecto inflacionario o una parte importante de ello a ese efecto, ¿no? También nos llama la atención, si lo ven en la segunda línea, la recaudación del impuesto de sociedades. Se estancó en el 2019, era de esperar, las empresas lo estaban pasando mal, como todo el mundo, y se agudizó con la pandemia, descendió por ese descenso tan importante en el 2020, pero en el año 2021 se ha superado la recaudación en un 68%. Entonces estamos hablando de cifras importantes. Ya saben que la del 22, pues bueno, la tendremos reflejo en el impuesto de sociedades que se declarará este año 23, todavía por hacer, que próximamente habrá que tributar por él. El importe total lo tiene en la última línea del cuadro, recaudado por el Estado, se ha incrementado en un 15% en 2021 respecto a 2020. Efectivamente ha habido un incremento de la actividad económica, eso es conocido por todos, pero también aquí hay que tener en cuenta una inflación interanual que se cifraba en 6,5% de media. Luego, respecto al 2019, sí tenemos claro que el incremento fue del 5%. En el 2021 parece que ya ese incremento ahí contempla también, como les decía anteriormente, los efectos inflacionarios. Tenemos que tener claro que el informe de recaudación tributaria, que solo está disponible, como les decía antes, hasta noviembre de 2022, los ingresos estimados son de 254.000 millones, creciendo un 13,7%. Les he de decir que son 10.000 millones más de los que estaban presupuestados. Es decir, que por ese lado, bueno, la verdad es que vamos bastante bien, ¿no? Según el cuadro número 3, el impuesto de patrimonio, que lo ven allí, se llegó a recaudar 2.360 millones de euros más, ¿no? Mientras que en 2021 recauda 1.451. ¿Por qué? Pues bueno, acuérdense que en el 2012 hubo cambios normativos y empezaron los mínimos exentos, cada comunidad autónoma empezó a funcionar
y hay una cierta competencia fiscal ahí, ¿no? A ver quién puede favorecer más contribuyentes en algunas de las comunidades. La recaudación se ha incrementado muy poquito, pero bueno, son los efectos que decía de la normativa. En el cuadro de impuestos de sucesiones y donaciones, que lo enumeramos, que lo tenemos con el número 4, lo pueden ver, la región de Murcia, bueno, pues ha tenido solo un incremento en el 2021 del 0,74. La participación del 0,74 y ha disminuido el impuesto el 1,92. Esto es fruto de las medidas que se adoptaron para de exenciones en las transmisiones de este impuesto. También se producen diferencias notables, pero bueno, en la actividad, pero hay que reconocer que entre la crisis y la reducción de impuestos derivados, que saben que la comunidad autónoma este tema lo han tenido muy al alza, el apostar por una reducción de impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, pues en este caso da como consecuencia esa menor recaudación en el año 21. Si hablamos de transmisiones patrimoniales onerosas, después del bache de la época de crisis, estamos ya acercándonos en el 2019 a las cifras de recaudación del 2007. Y la verdad es que la recaudación en el 2021 pues está bastante bien. Estamos hablando de un 35,92%. Piensen que en la región de Murcia estábamos en el 2020 en 128.900, estamos hablando de miles de euros, es decir, estamos hablando de millones, y en el año 2021 en 175.200 millones, como decía antes. Con lo cual no podemos quejarnos, ¿no?, del tratamiento de la recaudación de este impuesto. También es cierto que en el cuadro número 7 verán, el 6, el que estábamos viendo de transmisiones patrimoniales onerosas, lo digo porque en el 7 verán que los tipos, ahí lo que se hace un comparativo, ¿no?, con los gravámenes de los impuestos personales de la Unión Europea, y verán que estamos muy en la línea, ¿no? Estamos hablando de un marginal de renta en España del 45%. También hay que especificar aquí que el 45% estamos hablando en términos medios, porque hay comunidades autónomas, en La Rioja, por ejemplo, estamos hablando de un 51 y pico por ciento, en Navarra un 52%, la Comunidad Valenciana un 54%. Y yo con esto le cedo la palabra a la profesora Portillo, que va a hablar sobre el panorama de los impuestos propios de las comunidades autónomas, y vamos a intentar a ver si entre todos lo hacemos ágil. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, como todos sabemos, las comunidades autónomas pueden crear impuestos propios sobre hechos que no grave el Estado. Es decir, si hay un gravamen que establece el Estado, la comunidad autónoma no puede crearlo. Y así han creado numerosos impuestos del bingo, grandes establecimientos comerciales, el agua, la emisión o los residuos. Pero si el Estado crea un impuesto, aunque la comunidad autónoma lo haya creado, lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es eliminar el impuesto y dejar vigente el estatal. Esto ha pasado en el impuesto sobre entidades de crédito, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica y últimamente en el impuesto sobre residuos. Es decir, había impuestos autonómicos, el Estado ha creado un impuesto estatal y como consecuencia de eso han tenido que desaparecer los impuestos autonómicos. Y esto acaba de pasar con el impuesto sobre residuos. Como todos sabemos, la Ley 7/22 de 7 de abril creó el impuesto sobre depósito de residuos en vertederos y es un impuesto estatal, de manera que al ser estatal, las comunidades autónomas que lo tenían implantado, un impuesto sobre residuos, han tenido que eliminarlo. Y aquí tienen la cantidad de comunidades autónomas que tenían un impuesto sobre residuos y ha desaparecido. En el caso de la región de Murcia tenía el impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos, que ha sido suprimido como consecuencia del establecimiento del estatal. Pensemos que el impuesto sobre residuos nace como un impuesto estatal, pero la recaudación se cede a cada comunidad autónoma en la que se genere. ¿Cuáles han sido las principales novedades en los años 22 y 23 con los impuestos propios? Pues Cantabria creó un canon sobre la implantación de suelo rústico y en 2022 con efectos para el 2023. Castilla-La Mancha creó en 2022 un canon medioambiental, pero lo suspendió a los 2 meses, no llegó a recaudar por él, aunque ellos tienen un canon del agua.
Y la Comunidad Valenciana ha creado 4 nuevos impuestos: el impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono, el impuesto sobre emisión de gases, el impuesto sobre establecimientos comerciales, pero todos estos para que entren en vigor en el año 2025, y el impuesto sobre estancias turísticas para que entre en vigor en diciembre de 2023. Y el resto de autonomías prácticamente han mantenido la situación que había en ese momento. Claro, si nosotros vemos la recaudación que se obtiene en términos de recaudación por habitante, en el total de ingresos tributarios que tienen las comunidades autónomas, es decir, impuestos directos más impuestos indirectos más tasas, y en impuestos propios, vemos que los impuestos propios no representan casi nada. Es decir, que en 2017 los impuestos propios eran el 2,1% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, y en 2021 han pasado a suponer solamente el 1,9% de los ingresos de las comunidades autónomas. Y Murcia pues está en línea más o menos con la situación que tenemos en el total, ¿no? En la media de las comunidades autónomas. Aquí estamos hablando de años 2017-2021, que Madrid todavía no había eliminado sus impuestos propios como ya ha hecho ahora. En la región de Murcia tenemos los impuestos medioambientales, el impuesto sobre el premio al bingo, el canon de saneamiento y el recargo sobre el impuesto de actividades económicas. Claro, si nosotros vemos la recaudación por impuestos propios ha sido de 62 millones de euros, sin embargo la recaudación por ingresos tributarios en el año 2021 fue de 3.208 millones. Solamente un 2% representan los impuestos propios sobre los ingresos tributarios. Como vemos, la mayor parte de la recaudación, tal y como ocurre en la mayoría de comunidades autónomas, se obtiene a través del canon de saneamiento. El resto de impuestos, comparados con el canon de saneamiento, apenas tienen importancia cuantitativa, me refiero. Fundamentalmente en la mayoría de comunidades autónomas es la tributación sobre el agua la que supone una mayor parte de la recaudación. De las tendencias en el panorama de los impuestos autonómicos. Me voy a centrar más que las tendencias pues en las novedades que se han aprobado para el año 2023 por parte de las comunidades autónomas. En renta, bueno, pues saben que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa para regular las tarifas, las deducciones y los mínimos, y cada vez hay más comunidades autónomas que se inclinan por regular los mínimos personales y familiares, ampliándolos. Bien, en este cuadro lo que vemos son los tipos marginales de las comunidades autónomas. En este cuadro vemos los tipos marginales mínimos y máximos. Vemos cómo en la región de Murcia ni es donde más se paga ni es donde menos se paga. Digamos que Murcia está en la línea de las comunidades autónomas con un tipo más alto del 47,20. Pero como ya ha dicho antes Ramón, pues incluso la Comunidad Valenciana tiene hasta un 54%. Por tanto, Murcia está en la media de las comunidades autónomas. Novedades. Prácticamente las novedades se han centrado en deflactar la tarifa por parte de 7 comunidades autónomas. Entre ellas, la región de Murcia también ha deflactado la tarifa. Y 4 de estas comunidades autónomas que han deflactado la tarifa han actualizado también los mínimos a la inflación. Murcia no lo ha hecho, pero 4 de ellas, como Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia, sí que lo ha hecho. Si nos centramos en Murcia, como vemos, la tarifa la ha deflactado los 4 primeros tramos al 4,1. El impuesto de la renta, lo que decíamos que en el 2023, con efectos del 2022 también, han adoptado muchas comunidades autónomas pues, medidas para paliar la subida de precios, ¿no? O una han deflactado, otras han rebajado la tarifa y otras han actualizado mínimo. La región de Murcia la podemos situar en las que han deflactado la tarifa. Luego, si quieren, y motivos de tiempo, pues les podemos explicar cualquier otra comunidad que nos pregunten, pero digo por ir más rápido y poder dar tiempo a alguna pregunta. La región de Murcia lo que hizo con efecto 2022 es deflactar la tarifa al 4,1% los 4 primeros tramos. Es decir, que para que se beneficiasen los 4 primeros tramos de tarifa de renta de ese perjuicio que tenía el incremento por la inflación. El impuesto sobre el patrimonio, las principales tendencias son los mínimos exentos. Los mínimos exentos que cada comunidad pues tenemos desde 400.000 euros en Aragón hasta los 3.700.000 que se van a aplicar para la región de Murcia en el año 2023. Ahora mi compañera María José le explicará
solo puedo adelantar, ¿no?, que tenemos noticias, como se dice, esto es una novedad, de que se va a modificar el impuesto sobre el patrimonio de la comunidad autónoma. Estamos autorizados por la Consejería de Hacienda a decírselo. Se va a modificar de forma que se pueda compensar el llamado impuesto de la grande, ¿no?, de solidaridad, de las grandes fortunas, que decíamos vulgarmente, con el impuesto de la comunidad, de forma que no paguen los dos, sino que toda la cuota del impuesto se quede en la región de Murcia, ¿vale? Eso se va a modificar próximamente. Las deducciones y bonificaciones, ya saben que Andalucía y Madrid tiene una bonificación del 100%, y los resúmenes de los tipos, que también los tendremos por allí, estamos hablando del tipo mínimo del 0,24 hasta el tipo del 3%, ¿no? Es lo que tenemos. Como decía anteriormente, la región aumenta al 3.700.000 el 2023. Con esto lo que hace es que los no obligados que no presenten impuestos, los no obligados a presentar impuestos de solidaridad de fortuna, porque también está en la misma cifra, con lo cual pues queda superado. Yo creo que del impuesto de la grandes fortunas no hay que decir mucho más allá, pero bueno, ellas se han quedado el 3,5%. Y luego lo que teníamos, le podemos ahí ven como un cuadro comparativo del impuesto al patrimonio a pagar a raíz de la entrada en vigor de este impuesto de las grandes fortunas, como en la región de Murcia supuestamente teníamos que pagar los 879 de la comunidad autónoma más los del Estado. A partir de esa modificación, si sale, ¿no?, tal y como nos han dicho, sí, será solo para la comunidad autónoma. Habrá que pagar, porque eso evidentemente no se puede dejar de hacer, pero será para la comunidad autónoma la recaudación. Luego le hemos puesto algún ejemplo también del impuesto de patrimonio a pagar, con las diferencias en función de la entrada en vigor del impuesto de grandes fortunas. Lo tenemos para un patrimonio de 15 millones, para un patrimonio de 40 millones, pero bueno, no vamos a pararnos en esa información, porque si no se nos haría muy largo. En impuestos sobre sucesión y donaciones, bueno, pues ya saben que como algunas otras comunidades, como Andalucía, Baleares, Cantabria, Extremadura, en otras comunidades casi no pagan los familiares, ¿no?, si superan determinados límites. Murcia está dentro de esas comunidades. En el cuadro siguiente, a ver, por favor, María José. Sí, en el cuadro. Podemos ver los tipos mínimos y máximos. Correcto, se ven los tipos mínimos y máximos, que son del 7,65 y del 36,50. Es decir, que estamos, bueno, normal, como en estas comunidades que decía, que se da un tratamiento especial. En impuestos de sucesión y donaciones, pues la verdad es que ahí estamos bastante mejor, ¿no?, porque prácticamente la extensión de bonificaciones que se han ido dando pues hace que se pague muy poquito en el caso que haya que pagar, ¿no? Si son sucesiones, sobre todo de parentescos más o menos directos. Acuérdense que este año pues el presidente nos adelantó que si tíos, sobrinos, tal, toda esta serie de ramas que al final es interesante que pueda estar. Si hablamos de impuestos sobre transmisiones patrimoniales, aquí tenemos un tema ya, una particularidad, ¿no?, que es el 2%. En la región de Murcia existe un tipo incrementado al 2% cuando se adquieren bienes inmuebles que están sometidos también a IVA. Es decir, hay que pagar ese 2% en actos jurídicos documentados. No en todas las regiones pasa eso, pero luego en el siguiente cuadro verán un comparativo con el resto de las regiones. Entonces tienen transmisiones patrimoniales onerosas, lo tenemos al 8%, aquí hay de todo tipo, y empiezan a ver, pues pueden de todas las comunidades autónomas, y luego actos jurídicos documentados que lo tenemos al 1,5%, cuando ya hay comunidades que están ya bajando al 0,5 y al 0,75. Ahí tendríamos recorrido todavía de bajada de impuestos en términos comparativos con otras comunidades autónomas. El desarrollo normativo de impuestos cedidos, ahí, efectivamente, gracias. Tenemos ahí, bueno, pues cómo se ha ido, cómo la evolución y el comparativo con todas las comunidades autónomas, como ven, pues bueno, en la región de Murcia cómo está situada, y bueno, ahí desde luego es muy dispar, tanto en renta como en sucesiones, pero bueno, es lo que hay, es decir, este régimen fiscal
que tenemos expuesto, que no hemos dado en el régimen autonómico. En la región de Murcia luego tenemos un resumen, ahí si quieren pueden ver tanto de renta como de impuestos de patrimonio, con los mínimos exentos, con las tarifas, como impuestos sobre sucesiones y donaciones, como impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ahí tienen el resumen, digamos, de lo que es la región de Murcia. Luego les podemos dar información acerca de, si quieren comparativos, los ejemplos que tenemos son supuestos típicamente modelos, ¿no? Por ejemplo, que incluye unas rentas del trabajo de un soltero menor de 65 años y sin hijos. Decimos, oye, pues cómo se tributa fuera de Murcia y cómo se tributa en Murcia. Bueno, pues lo pueden ver perfectamente ahí. Además subrayamos, ¿no? Línea roja, no sé, o verde, depende del formato que lo vean, pero en cualquiera de los casos pues se está viendo en función de, con las rentas que tiene el trabajo, cómo tributa. En algunos casos pues verán que se va igualando dependiendo de los tramos. O sea, salí por ahí. Sí. Y en otros casos pues se nos acerca bastante. El impuesto de patrimonio, pues la verdad es que estamos muchísimo más bajos que casi todo el país, si salvamos, bueno, pues algunas comunidades autónomas como Madrid, que es 0, y Andalucía, que es 0. Pero bueno, en principio estamos bastante bien. Aquí tenemos ejemplos para el patrimonio de 4 millones, fíjense cómo está lo que les explicaba, de que excepto Madrid y Andalucía, nosotros somos los siguientes, pero y si nos ponemos en el extremo opuesto, pues tendríamos a Extremadura, ¿no? Si hablamos con patrimonios de ya superiores, pues se penaliza. Pero bueno, es de suponer que la inmensa mayoría de las personas, desgraciadamente, tienen patrimonios menores de 4 millones de euros, ¿no? Porque cuando penaliza la comunidad autónoma respecto de otras, es cuando a partir de 15 millones es cuando se nota la diferencia, ¿no? Ya somos más caros que Galicia, que Vizcaya. Y si ya algo de 40 millones, pues ya nos adelanta también Guipúzcoa en esa bondad de impuestos, de pequeños impuestos, ¿no? Pero yo, como les decía, en patrimonio inferior a 4 millones solo tenemos Andalucía y a Madrid. Por encima en la bonificación, es decir, por debajo en la recaudación de estos impuestos. En la comparativa de impuestos del patrimonio de 2022-23, pues lo que pueden ver es lo que les comentaba anteriormente, de cómo ha ido evolucionando. Y luego tenemos distintos ejemplos sobre también sucesiones, en el que también pueden ver cómo con una vivienda de 200.000 euros, pensando un resto de 600.000 y una base imponible de 800.000, pues las reducciones que tiene cada comunidad autónoma y al final la cuota líquida que les sale a pagar. En un ejemplo de estamos hablando de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre o de su madre por 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda, pues estamos hablando de que estaríamos una de las comunidades con menos impuestos. En concreto estamos la sexta o séptima con menos impuestos a pagar y muy parecido en todas, excepto en Andalucía, Cantabria y Galicia, que estarían a 0. Pero desde luego muy por debajo de Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, que estamos hablando, imagínense, de 1.640 euros de cuota líquida en Murcia, y estamos hablando de una cuota desde el Principado de Asturias de 103.000 euros. Es decir, que las diferencias son abismales. Perdón. Luego hacemos otro con hasta 100.000 euros, otro ejemplo de sucesiones y donaciones, y también pueden ver que estamos situados en la parte baja de la tabla de recaudación. Estamos hablando de 2.081 euros, con Extremadura 200.000 euros. Principado de Asturias, que como recuerdan, se lo explico, en la ocasión anterior era la que recaudaba más en ese supuesto. En este tendríamos a Extremadura, Aragón y Principado de Asturias. Pero bueno, por este orden siempre vamos a tener Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura las que en este impuesto van a estar recaudadas muchísimo más. Tienen, una cuota líquida muy superior a la que tenemos en la región de Murcia. Y así sucesivamente tenemos distintos ejemplos. Pues esto es un inmueble, un hijo, de
de 30 años que recibe 800.000 euros en metálico de sus padres. Y ya pasaríamos a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Aquí, si ven, la región donde se transmite un inmueble que no está destinado a vivienda con diferentes valores, ¿no? Entonces, ponemos desde 150.000 el valor del inmueble hasta 1.100.000. Pues dependiendo de los tramos en los que estemos hablando, somos más o menos competitivos. En general, somos muy competitivos, ¿eh? Es decírselo que si nos comparamos, por ejemplo, con Madrid, prácticamente somos un poquito más caros, pero tampoco no somos de lo más caros, que desde luego somos una comunidad en sentido que tiene poco afán recaudatorio. En el siguiente, si lo ven, que ese cuadro, sí, perdona, el anterior. El anterior. Exacto. En ese cuadro es muy significativo porque tienen base imponible de transmisiones patrimoniales onerosas de 150.000, de 450.000, de 500.000, de 750.000, que es un caso que se puede dar con mucha frecuencia, porque al final estamos hablando de 150.000, cuando estamos hablando de una vivienda, de un bien inmueble, es algo habitual. Pues fíjese dónde estamos en la recaudación. Estamos en términos medios, más hacia abajo que hacia arriba. Yo creo que ahí estamos bien situados. Y luego, si hablamos del impuesto de transmisión patrimonial de actos jurídicos documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados 2023, aquí sí tenemos ya, dependiendo de. Aquí somos hasta 150.000, 450.000 de la vivienda habitual del contribuyente, está bastante bien. Estamos hablando de 3.000 y de 9.000 euros. Somos caros respecto de otras comunidades, pero bueno, no es un aspecto muy diferenciador. Pero si hablamos ya de viviendas habituales superiores a valores de 500.000 o de 750.000, nos ponemos a la cabeza en cuota. También es cierto que en la inmensa mayoría de las viviendas no sobrepasan los 450.000 euros. Eso es una bondad. En el cuadro siguiente lo tienen perfectamente donde está la cuota impositiva así que afecta al acto jurídico documentado, que afecta a la base imponible tanto de 150.000, 450.000, 500.000 y 750.000. Y aquí tienen las cuotas impositivas en los cuatro casos. En los cuatro casos somos, en este caso, campeones. Pero bueno, no sé si se puede decir campeones para bien o para mal, ¿no? En este caso a lo mejor para mal, porque el contribuyente paga más. Como conclusiones, a ver, lo primero que recogía la profesora Portillo, los impuestos propios, que tanto discutimos, solo representan el 2% de los ingresos tributarios en el 2021, por lo que sigue siendo una escasa fuente de financiación para la autonomía. Sí que es cierto que ha crecido un 14,1%, pero sigue siendo un 2% del total de la recaudación, con lo cual muchas veces, y como ya les he explicado también, lo que se recaudaba por impuestos del bingo, impuestos de tal, y ya han visto el gráfico es espectacular, porque del canon de saneamiento a lo demás, digamos que impuestos propios con el canon de saneamiento cubríamos prácticamente todos los impuestos propios, y el resto, pues la verdad es que está ahí, son figuras que están ahí, y muchas veces inclusive cabe plantearse si la gestión del impuesto estamos hablando de eficacia y eficiencia como buenos economistas, o que queremos ser buenos economistas. Muchas veces la gestión del impuesto puede ser más cara que la recaudación del propio impuesto, no sé, pero bueno, están ahí. Es cierto que se han reducido como consecuencia de algunos impuestos estatales que suplen a los propios, lo cual es de agradecer porque teníamos un mapa de impuestos enorme. En el IRPF, cuando hablamos de renta, teníamos que decir que las comunidades autónomas regulan muchísimas deducciones, en general con poco coste recaudatorio. En 2020 estamos hablando de 414 millones para toda España, que eso es no llega ni un 0,5% de la recaudación total, porque lo que hacen normalmente es establecer para contribuyentes en situaciones muy concretas, con rentas bajas. En estos años pues mucho se ha regulado para paliar la posible despoblación rural, ¿no? También podemos decir que las tarifas se han deflactado, como les decía antes, algunas han bajado, otras se han deflactado. El impuesto de patrimonio, bueno, pues lo más relevante es la bonificación del 100% que hemos dicho de Andalucía y Madrid, y del 50% en Galicia, y desde luego el mínimo exento, el más alto, en la región de Murcia. En cuanto a las tarifas del impuesto de patrimonio, 9 comunidades del régimen común han establecido tarifas propias, por lo que se apartan del 0,2 al 3,5,
que tenía el Estado. Una de las conclusiones que los autores destacan es que no saben si conviene plantearse esto de ir a contracorriente, ¿no?, internacional de la imposición a los patrimonios. Saben que la imposición al patrimonio prácticamente no existe en ningún país del mundo, es muy poco, y aquí, pues, bueno, parece que nos resistimos a ello. El Consejo General de Economistas hace ya años sacó un informe relativo a que quizá como instrumento para conocer el patrimonio de las personas, pues puede ser, pero nunca para efectos recaudatorios. Tiene la gestión que es muy grande, muy cara para lo que realmente recauda, y no tiene tampoco mucho sentido grabar por segunda vez. Si uno está grabando en renta, grabarle luego la capacidad de ahorro. Es decir, si yo lo consumo no me graba, pero si yo lo ahorro, encima me graba ese ahorro que he hecho, que he generado, que vienen los dos de la misma renta, ¿no? Parece que quedaba ahí un poco, estábamos grabando en dos veces. En donaciones, pues lo que le hemos comentado, que prácticamente no tributan ya las donaciones en familia. El impuesto de sucesiones y donaciones se han mejorado, están mejorando en muchas, no en todas, pero en muchas comunidades autónomas, sobre todo para la transmisión de empresa familiar, y la verdad es que está bien. Y en impuesto de transmisiones patrimoniales, esto jurídico documentado, lo que comentaba antes mi compañera María José, lo que se ha hecho es regulado mucho el tiempo reducido, pero para hechos imponibles muy concretos, ¿no? Adquisición de vivienda habitual, personas jóvenes, discapacidad, eventos como puede ser el terremoto y cosas de ese tipo. En general, la capacidad que han utilizado las comunidades autónomas para este tema, en transmisiones patrimoniales, onerosos y actos jurídicos documentados, ha sido para incrementar los tipos impositivos. Lo digo porque también es hay que reconocer que es un impuesto que sí genera una recaudación en las comunidades autónomas interesante. Debería hacer un esfuerzo, también se plantea, de unificación de plataformas para la gestión de los tributos cedidos. También sería aconsejable a las comunidades que aún no han publicado un texto de refundición del impuesto cedido acometan la labor de unificar en un único texto. Y bueno, también se hace mención a la Ley 1/2023, que salió recientemente, que aprobó con efectos a partir del 8 de septiembre de 2023 una nueva deducción autonómica por familia monoparental, conforme a la cual el contribuyente no supera los 35.000 euros aproximadamente que tenga a su cargo descendiente, pues bueno, va a tener una deducción concreta específica, excepto que su renta sea superior, como es lógico, del contribuyente a esas 35.000 euros que decíamos.